medición. Hemos visto un poquito cuál era la relación de energía que había en tuberías y la relación de energía que tenemos en los canales abiertos. Entonces vamos en el capítulo ahora de tipos de flujo, donde habíamos visto que había dos tipos de flujo. La clasificación de los canales. Esta clasificación habíamos visto que podía ser permanente o no permanente y podía ser uniforme o gradualmente variado. Eso también lo habíamos visto en la pizarra, donde habíamos visto en el primer caso acá este sería el primer caso, donde podemos ver que dependiendo del cambio de la altura respecto del tiempo, el flujo puede ser o permanente o no permanente, ¿no? Entonces aquí decíamos que nos tomamos un solo punto. Este es un canal donde nos tomamos una sola sección. Hay mucha interferencia con el audio, me dice. ¿Están todos escuchándome? ¿Cómo está el audio ahora? ¿Me están escuchando? Se escucha normal, dice. Ya, perfecto. Tal vez es un problema tuyo, Miguel. Entonces, vamos a tomarnos aquí una sección. Y en esa sección vamos a controlar el nivel del agua en función del tiempo. Entonces vamos a tomar una foto, una instantánea, y el nivel del agua estaba aquí, en Y1. Tomamos una segunda foto después de otro lapso de tiempo, y el nivel del agua está aquí, en Y2. Tomamos una tercera foto, y el nivel del agua está aquí, 3. Entonces, ¿qué está pasando con el nivel del agua en función del tiempo? Este cambio de Y, en este caso, en función del tiempo, va a ir cambiando. O sea, existe un cambio de Y en función del tiempo. Entonces, este cambio, el cambio de Y en función del tiempo, es distinto de 0. Cuando sucede eso, estamos hablando de flujo no permanente. El flujo no permanente quiere decir que va a cambiar la altura respecto del tiempo. Si va a cambiar la altura respecto del tiempo, entonces estamos hablando de que tenemos flujo no permanente, y el flujo no permanente, la principal característica que tiene es que viene de un hidrograma. O sea, yo sí tengo un hidrograma. Vamos a la pizarra. Lo que tengo en este caso es la formación de hidrogramas, donde yo tendría en este eje el tiempo y en este eje el caudal. Entonces lo que está pasando es que lo que va a pasar aquí es que vamos a tener el caudal va a ir cambiando con el tiempo, puede ir subiendo y luego puede ir bajando nuevamente. Esto es lo que conocemos como hidrograma, que ustedes han visto en hidrología. Entonces todos los hidrogramas que tenemos, que es la variación del caudal en función del tiempo, si yo quiero correrlo en un canal, si yo quiero correrlo en un canalito, entonces lo que voy a tener es que me va a pasar flujo no permanente. ¿Por qué? Porque en cada determinado momento va a ir cambiando el caudal. Y si el caudal cambia la velocidad y cambia el área mojada. Si cambia el área mojada, cambia la altura. Este cambio de altura que hay en el canal se debe al hidrograma. Si lo vemos desde un punto de vista, digamos, de la realidad, ponte que estamos observando el río Rocha, en una sección cualquiera, cerca de cualquier punto, cerca de cualquier puente del río Rocha. Ha llovido mucho en la parte alta, en todo lo que se acaba, Mailanco, ha llovido mucho, y entonces empieza a llegar el río, ¿no? Empieza a llegar el turbión, el agua, entonces
De principio el río está muy bajito, está en Y1, y empieza a llegar el hidrograma. Luego el caudal empieza a subir, sube el nivel del río a un Y2, sube el nivel del río 3, puede subir incluso más el nivel del río, hasta llegar al pico del caudal del hidrograma. Luego la lluvia cesa, la tormenta termina, y el agua empieza a bajar. Y otra vez el río vuelve otra vez a Y3, a Y2, a Y1 y vuelve otra vez a su posición original. Ese es el tránsito de un hidrograma. Este tránsito de un hidrograma es flujo no permanente. Pues ahora lo que nos interesa saber es que el flujo se puede clasificar en un flujo no permanente. Por otro lado, el flujo permanente quiere decir que saco la primera foto y está Y1. Espero un lapso de tiempo, saco otra foto, sigue Y1. Espero un lapso de tiempo, saco otra nueva foto, sigue Y1. Entonces eso quiere decir que todo el tiempo Y1 es constante, indiferente del tiempo. Entonces si esta diferencial es constante, si Y2 menos Y1 va a ser 0, entonces 0 dividido entre cualquier cosa es 0. Entonces esto es igual a 0. Cuando el cambio de Y respecto del tiempo es 0, estamos hablando de flujo permanente. Si quiero ver el flujo permanente, ¿cómo sería aquí dibujado en mi hidrograma? El flujo permanente es así. Porque eso quiere decir que a cualquier tiempo el caudal es el mismo. Entonces es una línea recta, porque el caudal no cambia en función del tiempo. Eso es lo que pasa en flujo permanente. Lo que les había comentado en la anterior clase era que todo lo que ustedes van a ver, tanto en hidráulica 1 como en hidráulica 2, como en las materias de obras hidráulicas 1, en el diseño, todo va a ser a flujo permanente porque solamente vamos a hacer a un único caudal. Esta parte del flujo no permanente, únicamente lo van a ver en la gente que haga la mención de hidráulica, van a ver lo que es el cálculo del flujo no permanente. Entonces esa es la primera clasificación, es de acuerdo a la variación de la altura respecto al tiempo. Y la siguiente clasificación es la variación de la altura respecto a la posición. En este caso voy a tener dos posiciones. La posición 1, que va a ser acá, esta, y la posición 2, que va a ser acá. Y las he nombrado 2 y 1. Los voy a ver qué pasa con Y respecto a la posición 1 y la posición 2. Entonces el primer perfil que tengo es este, donde saco Y1 acá y Y2 acá, y vamos a suponer que Y1 y Y2 son iguales. O sea que el perfil del agua es paralelo al del lecho del río. Entonces Y1 es igual a Y2. Si Y1 es igual a Y2, estamos hablando de flujo uniforme. Flujo uniforme. Ahora, en otro caso, si tenemos un perfil de flujo de esta manera, entonces aguas arriba tengo un Y1 mucho más grande y aguas abajo tengo un Y2 mucho más pequeño. Entonces, ¿qué pasa? Y1 es distinto de Y2. Si Y1 es distinto de Y2, estamos hablando de flujo gradualmente variable. Entonces, si lo quiero ver desde el punto de vista diferencial, quiere decir que el cambio de Y respecto a la posición va a ser distinto de 0 solo si se da un flujo gradualmente variable. Y el cambio de Y respecto de la posición X va a ser igual a 0 en un flujo uniforme. Entonces, todo lo que ustedes van a aprender para el primer parcial de la materia de hidráulica 2 va a ser flujo uniforme. Esto vamos a ver en el primer parcial. Flujo uniforme. Entonces, ¿cuál es realmente la principal característica del flujo uniforme? La principal característica del flujo uniforme es que, como va a ser paralelo el perfil del agua con el del lecho, eso quiere decir que la pendiente del agua es igual a la pendiente del terreno. Entonces la pendiente del agua, que es esta, se iguala a la pendiente del terreno. Si la pendiente del agua se iguala a la pendiente del terreno, también se iguala
a la pendiente de la línea de la energía. Porque la línea de la energía estaría por aquí arriba, la velocidad va a ser la misma, si la velocidad va a ser la misma, la carga de velocidad va a ser la misma y va a ser la línea de la energía, va a ser también paralela al pelo del agua y paralela al lecho. Entonces, esto es lo más importante, esto que está acá. De esto nos vamos a pasar, para poder hacer todo lo que son los cálculos de flujo uniforme para lo que es su primer parcial. Las tres pendientes son iguales. ¿Hay hasta aquí alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Esto porque estamos repasando lo que la última clase ya habíamos visto, para que quede claro. Lo que estamos viendo hasta ahorita es únicamente clasificación del flujo. El flujo puede ser uniforme o gradualmente variado, puede ser permanente y no permanente. Entonces aquí tenemos permanente, no permanente, uniforme y gradualmente variado. Puede ser rápidamente variado, gradualmente variado, o también puede ser espacialmente variado, que vamos a ver ahora. El flujo es especialmente variado cuando la descarga Q varía en el espacio solamente, es decir, a lo largo del canal. Generalmente dicha variación se debe a la entrega o salida lateral de flujo. Esta es otra clasificación que nos pone aquí Ponce, ¿no? Dice que es espacialmente variado, que usualmente esto depende, se da usualmente en los canales de riego, donde tú tienes un determinado caudal que está yendo por un canal, pero tienes derivaciones de donde sale el agua para distintos sistemas de riego, entonces el caudal va cambiando a lo largo del canal, pero debido a las derivaciones o algunos ingresos de caudal al sistema. Entonces eso sí se le conoce como flujo espacialmente variado, pero esto tiene mucho que ver únicamente con acciones antrópicas, ¿no? Acciones que tienen que ver con alteraciones en canales, ¿no? Un poco hemos visto las fotitos estas, que era esta, que es un flujo uniforme que se da en un canal. Entonces el flujo uniforme también se da en los canales, ¿no? O sea, por eso es que en este primer parcial vamos a aprender flujo uniforme, que a pesar de que el flujo uniforme es una... estamos intentando hacer una simplificación de la realidad, también se presenta alguna vez en la realidad del flujo uniforme, cuando son tramos muy largos, con pendientes muy controladas, con caudales constantes, sí se llega a dar flujo uniforme en tramos muy largos de canales, como en este sistema de riego, ¿no? Luego hemos visto esto otro, que era una caída, que era una rápida, donde vemos el flujo, y se da una cosa que son las ondas de rollo, que es lo que vamos a ver después, que tiene mucho que ver con todas estas ondas de rollo, tienen que ver con lo que es el número de Berlikov y el número de Flut, que vamos a ver. Vamos a pasar al siguiente punto, que es el estado de flujo. El estado de flujo, vamos a ver lo que tiene mucho que ver con las relaciones de velocidad, con los números adimensionales, ¿no? Eso es las relaciones de velocidad, el número de Flut, el número de Reynolds y el número de Berlikov. Una cosa que quiero mostrarles antes que pasemos al estado de flujo es en el libro de... Este es el libro de Pintechao, que habíamos dicho que es nuestro segundo libro base. Hay una clasificación que me gusta que hace, que es esta. Esta. Entonces, habíamos visto que el flujo puede ser primero permanente o no permanente, como está aquí A y B. La única diferencia de esto es que cuando es permanente, el caudal es constante. Cuando es no permanente, el caudal es variado. Lo que os he dicho, aquí es el hidrograma. Esta es una condición mucho más cercana a lo natural, porque lo natural es que hayan tormentas, que los ríos crezcan, que los ríos bajen, no sé, que hayan embalses, que retengan el agua, que el agua salga con... A veces sale más agua, a veces menos agua. Entonces, todo este tipo de cosas tienen más que ver con la realidad, ¿no? O sea, dentro de la naturaleza, usualmente casi siempre se da flujo no permanente, porque cambia en función del tiempo. El flujo permanente usualmente es de sistemas controlados, donde yo puedo controlar un caudal, por ejemplo, en un canal, por ejemplo, ese canal de riego que estaba ahí en la foto. Entonces yo puedo controlar ese caudal y puedo saber que el caudal va a ser constante todo el tiempo. Pero a su vez, el flujo
si, por más de que sea permanente o no permanente, puede ser, un flujo puede ser uniforme y puede ser variado. Aquí también puede ser uniforme y puede ser variado o flujo gradualmente variado como está aquí. Entonces sí será flujo permanente, que es decir que el caudal es constante, y flujo uniforme, que esto es esta combinación entre A y 1, es la que vamos a ver ahora en su primer parcial, que va a ser flujo permanente y uniforme. Flujo permanente y flujo variado, en este caso el gradualmente variado, que sería el A2A, es lo que vamos a ver en su segundo parcial en la materia. Vamos a aprender a hacer flujo gradualmente variado en condiciones de permanente. También este flujo rápidamente variado, que vamos a ver en qué lugares y en qué momentos se ve el flujo rápidamente variado. Usualmente le llamamos rápidamente variado porque quiere decir que varía los niveles del río o del canal muy rápidamente en distancias muy cortas. Por ejemplo, una caída. Si yo tengo el agua, está viniendo y cae porque hay una caída, digamos, en mi río, una cataratita pequeña. Entonces, esa caída brusca, que es un cambio de nivel muy brusco, es rápidamente variado. Más o menos a eso nos referimos para que se hagan una idea. El inciso B, lo que les había dicho, es el flujo no permanente, que es lo que van a aprender los que hagan la mención de hidráulica. Ahí van a aprender acerca del flujo no permanente. Este flujo no permanente, cuando el caudal varía, puede ser uniforme no permanente, pero como dice aquí es muy raro. Usualmente esto únicamente se puede obtener en laboratorios, en canalitos muy cortitos y muy controlados, donde puedes tener un flujo uniforme y no permanente, donde juegas con la pendiente del canal y con el caudal de ingreso, puedes obtener esto, pero es muy raro. Prácticamente en la naturaleza no se da. Sí lo puedes generar, pero en un laboratorio en condiciones controladas. El siguiente es el flujo no permanente, gradualmente variado, es decir, flujo variado no permanente, que sería esto, que este es el que verdaderamente se da en la naturaleza. Entonces, este es el verdadero flujo que se da en la naturaleza, gradualmente variado y no permanente. Este es el que van a aprender a calcular. La gente que haga la mención de hidráulica va a aprender a calcular flujo gradualmente variado no permanente. Esto se calcula con métodos numéricos a partir de un sistema de ecuaciones diferenciales que son las conocidas como las de San Venanti. Entonces ahora lo que nos interesa es aprender que existe esta clasificación de flujos para saber qué es lo que vamos a ver ahora, qué vamos a ver en el segundo parcial y qué nos espera de poder ver a la gente que va a hacer la mención de hidráulica y va a poder aprender a hacer cálculos en flujo no permanente. ¿Alguien tiene alguna consulta hasta aquí? Si quieren pueden hacer una pregunta levantando la mano acá en el chat. O digo, levantando la mano y con micrófono, o podemos hacerla mediante el chat. Pueden hacer la pregunta también. Estas son las condiciones que quiero que las veamos. Este es un canalito. Y aquí vamos a ver un poco dónde se dan los distintos tipos de flujo, ¿no? En este canalito. Este es el canalito. Y en este canalito vamos a poder apreciar lo que es la diferencia entre el flujo gradualmente variado y el flujo rápidamente variado. Entonces yo tengo un canal, cualquiera como este. Este canalito tiene una compuerta, aquí aguas arriba, y tiene distintas partes, ¿no? Este es un corte longitudinal del canal, donde tengo una pendiente determinada, tengo un vertedero,
Este vertedero me eleva el nivel del agua, luego tengo otra pendiente y luego tengo otro tercer cambio de pendiente. Cada uno de estos tramos puede ser muy largo, ¿no? Esto puede tener 100 metros, esta parte puede tener otros 100 metros, esta parte 80 metros, no sabemos, no está aquí. Pero ¿cuál sería el comportamiento del agua si tengo una situación como esta, este tipo de canal, con este tipo de elementos, ¿no? Con una compuerta y con un vertedero? Entonces la compuerta lo que va a hacer es que el agua haga una inflexión y salga de la compuerta con una determinada velocidad y altura. Entonces, esta partecita, la primera partecita al salir de la compuerta, es flujo rápidamente variado. Luego de que sale el flujo rápidamente variado, el agua va a empezar a subir un poquito, si se fijan, está subiendo, está yendo hacia arriba, no está paralelo al fondo, no, eso es flujo gradualmente variado. Ahora, la presencia del vertedero lo que va a hacer, me va a considerar una condición de borde porque el agua va a llenarse hasta que alcance el piquito y luego va a empezar a desbordar el vertedero. Esta presencia del vertedero lo que me va a hacer es me va a generar una condición de borde que va a generar este trámite que va a ser otra vez flujo gradualmente variado, va a generar un resalto hidráulico. A este cambio brusco de nivel se le llama resalto hidráulico. Esto vamos a aprender cómo calcular la posición del resalto hidráulico, cómo calcular las dos alturas distintas que tiene antes y después del resalto. Todo eso lo vamos a aprender para el segundo parcial. Pero se ocasiona un resalto hidráulico y el resalto hidráulico se considera como flujo rápidamente variado porque una longitud muy rápida varía mucho de altura. Lo mismo que aquí la caída. Este vertedero me va a provocar una caída del agua y esta caída va a ser flujo rápidamente variado. Luego de la caída nuevamente tengo una condición gradual de cambio, el agua está bajando y esto llamo flujo gradualmente variado. Luego aquí tengo nuevamente un cambio de pendiente que me produce una inflexión y esta inflexión va a ser flujo rápidamente variado. Desde aquí está un poco la segunda clasificación que decía, la diferencia que hay entre flujo rápidamente variado y flujo gradualmente variado. Lo que vamos a aprender en este curso, en lo que es hidráulica 2, es a calcular el flujo gradualmente variado. El flujo rápidamente variado usualmente no se lo llega a calcular porque sucede en distancias muy pequeñas donde directamente tú calculas el flujo gradualmente variado hasta antes del evento, hasta antes del evento donde va a ocurrir el cambio brusco, calculas el flujo gradualmente variado hasta antes y esto directamente se lo une con una recta y se asume que pasa esto. O sea, estamos hablando de un canal que tiene 100 metros donde el resalto hidráulico puede ocurrir en 50 centímetros. Entonces realmente la diferencia, o sea, la proporción esta de longitudes hace que el cálculo mismo del flujo rápidamente variado no sea tan relevante, donde se puede directamente hacer el cálculo del gradualmente variado hasta aquí, el cálculo del gradualmente variado desde aquí hasta aquí, y esta partecita que es el rápidamente variado es una interpolación lineal directamente. Eso es lo que vamos a aprender a hacer. Entonces vamos a aprender a calcular todo este perfil de flujo que aparece en este canalito, que sale de aquí, viene, el vertedero sube, cae del vertedero, otra vez vuelve a venir a una condición, viene aquí la inflexión, o sea, todo esto, cómo se comporta el flujo aquí, vamos a aprenderlo a calcular vamos a aprender a calcular todo esto para su segundo parcial. De principio, para el primer parcial, vamos a aprender únicamente esto, lo que está aquí arriba, que el flujo va a ser siempre paralelo al lecho, siempre paralelo al lecho. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ya, hay una pregunta aquí que es condición de borde. De principio, lo que es condición de borde nos va a competir para el segundo parcial cuando aprendemos con flujo gradualmente variado y vamos a aprender a lo que es la condición de borde, pero ahora nos interesa saber un poco el concepto. La condición de borde es todo método numérico para poder ser utilizado. Por ejemplo, ustedes han aprendido a resolver ecuaciones diferenciales con métodos numéricos. Puede ser el método, no sé, el método centrado o el método hacia adelante, el método de Euler que han aprendido, los que han hecho Runge-Kutta, cualquiera de los métodos numéricos que hayan aprendido para resolver ecuaciones diferenciales, requieren de un punto conocido. A partir de ese punto conocido, recién puedes vos ir avanzando hacia adelante en cualquier método numérico. Ese punto conocido que debes tener, que es el paso inicial,
A ese le vamos a llamar condición de borde. Por ejemplo, en este tramo de aquí, en el primer tramito, para empezar a calcular, yo lo que conozco es la compuerta y ser la altura de la compuerta. Entonces, esta altura de la compuerta se va a convertir en mi condición de borde para poder hacer el cálculo de este perfil. Tengo aquí el vertedero. Sé que el agua va a subir una cierta altura antes de empezar a pasar sobre el vertedero. Entonces, este es dato. Este se convierte en mi condición de borde para aplicar el método numérico para calcular esta curva. Y así, o sea, la condición de borde es esa, es una condición preconocida y que nos sirve para utilizar ese como dato inicial para aplicar un método numérico para resolver la ecuación diferencial del cambio de, en este caso, de la altura respecto a la posición. Porque si se recuerdan, lo que teníamos es que en flujo gradualmente variado, que es esta, lo que habíamos explicado aquí, en flujo gradualmente variado, el cambio de la altura respecto a la posición es una ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial es distinta de cero, que luego vamos a ver que esta es igual a una ecuación, que es la ecuación de Bress, pero este cambio es distinto de cero. Entonces, si este cambio es distinto de cero, para poder calcular este cambio, o sea, esta ecuación diferencial, tengo que aplicar un método numérico. Eso vamos a ver en el segundo parcial. Ahora, de principio, nos interesa saber que existe esta clasificación y cómo funciona. ¿Alguna otra consulta? Bueno, si no hay más consultas, pasamos nuevamente a nuestro libro y pasamos al siguiente tema, que es estado de flujo. El estado de flujo va a depender mucho de la velocidad y de la viscosidad. Entonces vamos a ver que la velocidad va a tener una relación longitudinal respecto a la distancia y en el tiempo. Entonces, para hacer todo lo que es la clasificación en el estado de flujo, nos interesan todos todas las relaciones adimensionales que vamos a ver. Ustedes ya han aprendido relaciones adimensionales en hidráulica 1, porque han aprendido en hidráulica 1 a calcular el número de Reynolds. El número de Reynolds es una relación adimensional que nos da el estado de flujo dependiendo de la relación de las fuerzas inerciales respecto a las fuerzas viscosas. Dependiendo de esa relación, nos va a clasificar lo que ustedes han aprendido en hidráulica 1 en flujo laminar, flujo turbulento y flujo en transición. Si se acuerdan, el experimento de Reynolds, justamente esa es la base del experimento de Reynolds, ¿no? Poder capturar ese cambio entre laminar a turbulento, ¿no? Como es el número de Reynolds, hay también otros números que son los que vamos a ver ahora, que también tienen distintos tipos de relaciones. Entonces vamos a utilizar aquí la relación de velocidad. En este caso vamos a tener la velocidad media, vamos a llamarle U minúscula, el flujo uniforme. La celeridad va a ser CK, que es la celeridad de la onda cinemática. La velocidad o celeridad va a ser CD, va a ser la celeridad de la onda dinámica, y CK va a ser la celeridad de la onda cinemática. La velocidad media del flujo, según Manning, va a ser esta. U va a ser igual a 1 sobre Manning, radio hidráulico a la 2/3, la pendiente a la 1/2. Esta es la ecuación de Manning, la ecuación empírica de Manning, la que ustedes han aprendido en hidráulica 1. N es el coeficiente de fricción, R es el radio hidráulico, S es la pendiente de fricción. También Chessy tiene su propia expresión, que es esta, que se parece a la expresión de Manning, pero tiene sus diferencias. Aquí el radio hidráulico es a la 2/3 en Manning, y en Chessy el radio hidráulico es a la 1/2. La pendiente en ambos casos es a la 1/2, y el coeficiente de fricción en Manning es 1 sobre N, y el coeficiente de fricción en Chessy es solamente una C de Chessy. Entonces, vamos a tener un volumen de control de flujo en un canal, y este va a estar sujeto a distintas fuerzas, ¿no? Va a estar sujeto a las fuerzas de fricción, a las fuerzas de gravedad, a las fuerzas de gradiente de presión, y va a estar sujeto a las fuerzas inerciales.
Entonces, las ondas cinemáticas son aquellas en las cuales el balance de la cantidad de movimiento se define solamente usando las fuerzas de fricción y las de gravedad. Entonces, todo lo que es ondas cinemáticas únicamente van a usar fuerzas de fricción y fuerzas de gravedad. Entonces, la celeridad cinemática va a ser este CK, va a ser un coeficiente beta multiplicado por la velocidad. Este beta es el exponente de la relación de descarga y área de flujo. Este beta viene acá de la relación de Q, va a ser igual a un alfa, el área mojada elevado a un beta. Esta relación Q respecto de área mojada viene de estas expresiones empíricas, ¿no? Porque si yo aquí tengo velocidad, sabemos que caudal va a ser la velocidad por área. Entonces puedo despejar aquí directamente, puedo tener la expresión de caudal, y este caudal se puede poner en función a la geometría, a este otro costado. Entonces de ahí tengo este valor de beta. Por otro lado, las ondas dinámicas son aquellas en las cuales el balance de cantidad de movimiento se define solamente usando las fuerzas de inercia y el gradiente de presiones. La celeridad en la onda dinámica es la celeridad va a ser igual a la velocidad más menos la raíz de G por D. Esta es la celeridad de la onda dinámica. Entonces quiero que veamos un poquito y nos quedemos con estos dos conceptos. La celeridad de la onda cinemática, que es esta, y la celeridad de la onda dinámica. En ambas ecuaciones, bueno, en esta ecuación aquí G va a ser la gravedad y D va a ser la profundidad hidráulica, que habíamos visto en la anterior clase. La profundidad hidráulica, este T, no es nada más que el área mojada dividido entre el ancho superficial de la sección. La celeridad relativa de la onda cinemática, que es la ecuación 1.3, se puede llegar a escribir de esta manera, donde voy a despejar. Está la velocidad esta B, que es la velocidad respecto de la onda cinemática, y de la ecuación 1.5, que es de la onda dinámica, voy a despejar también la velocidad, que ahora lo vamos a llamar este B doble, que es la gravedad por D elevado a la omega, que es esta. Lo que estamos haciendo ahora es intentando encontrar cuáles son las relaciones que han pensado la gente que ha encontrado los primeros números adimensionales para hacer la clasificación del estado de flujo. Entonces lo que tengo aquí es que voy a hacer U dividido entre W, entonces voy a hacer la velocidad, el U, que es la velocidad, debido a la onda cinemática, respecto al W, que es la onda dinámica, porque cada uno tiene distintas fuerzas. Entonces estas son las fuerzas inerciales respecto a las fuerzas gravitatorias. Ambos son velocidades. Entonces velocidad sobre velocidad es adimensional. Entonces el número de Froude es un número adimensional, porque lo que tengo es arriba velocidad, abajo velocidad, los dos se van a sus unidades y me queda un número adimensional, que es el número de Froude. Ese número de Froude, cuando se lo encontró para poder clasificar el estado de flujo, se vio que si el Froude era igual a 1, quiere decir que las fuerzas inerciales se van a igualar a las fuerzas gravitatorias. En el momento en el que ocurre que las fuerzas inerciales se igualan a las gravitatorias, entonces estamos hablando de un estado de flujo crítico, donde las dos velocidades se igualan. Cuando por el contrario las fuerzas inerciales son mayores que las gravitatorias, entonces quiere decir que Froude va a ser mayor a 1. En este caso, cuando Froude es mayor que 1, estamos hablando de flujos supercríticos. Eso quiere decir que la velocidad corre un rol muy importante. Son flujos muy rápidos, los flujos supercríticos. Por el contrario, si las velocidades U son muy bajas y la gravitatoria sigue siendo la misma, pues es el mismo canal, entonces lo que me va a suceder es que mis Fs, mi Froude, va a ser menor a 1. Cuando sucede esto, cuando es menor a 1, estamos hablando de flujos subcríticos. Entonces, esta relacioncita del estado de flujo me va a dividir en 3. Me va a dividir en flujo subcrítico, en flujo crítico y flujo supercrítico.
Una cosa que tal vez tenemos que saber de esta división, que es una de las cosas más importantes, es que lo que esto me va a dar es poder conocer cuál es el estado de flujo para poder hacer un cálculo de el perfil de flujo. Les he dicho que vamos a aprender en el segundo parcial a hacer el cálculo del perfil de flujo. Antes necesito saber cuál es el estado de flujo. Necesito saber si estoy haciendo un cálculo de un flujo supercrítico, subcrítico o crítico, porque en cada uno de esos estados el cálculo es distinto. Entonces, para eso me sirve conocer el estado de flujo. De principio, algo rápido que podemos relacionar en nuestra cabeza es que los flujos supercríticos son flujos rápidos, donde el agua está viajando a gran velocidad, usualmente con pendientes muy fuertes, y el agua está viajando a gran velocidad, con pendiente muy fuerte. En el flujo crítico es un estado de equilibrio, donde la pendiente del canal es una pendiente cabal o es justa, como para que se igualen las dos relaciones, las relaciones inerciales con las relaciones gravitatorias. Eso se da en un solo momento, que es el momento del flujo crítico. Por el contrario, si más bien mi canal tiene una pendiente muy suave y el agua se está moviendo a una velocidad muy lenta, entonces se me va a dar la condición de un flujo subcrítico. Entonces, al principio, esos tres conceptos tienen que estar claros en su cabeza, relacionar siempre. Supercrítico con flujos rápidos con pendientes fuertes. Flujo crítico es una pendiente justa como para que se realice el balance. Y el flujo subcrítico, entonces al revés, una pendiente muy baja con velocidades muy bajas. Esa es la primera clasificación que tenemos respecto a este coeficiente, que es F. Entonces, si yo agarro este coeficiente F, acá, voy a agarrar U dividido entre W. U es la velocidad y W es raíz de GD. Entonces, de aquí en adelante, la ecuación de Fruit va a ser la velocidad media dividido entre la raíz de la gravedad por la profundidad hidráulica de esta es la relación de Fruit. Y cuando Fruit es igual a 1, estamos hablando del flujo crítico. Entonces, de aquí en adelante, vamos a volver a nuestra pizarrita. Vamos a vernos acá. Lo que estamos hablando es esto. La clasificación según el estado de flujo se va a dar siempre y cuando hemos dicho que el número de Fruit es igual a la velocidad. En el caso del libro de Ponce es U. En la mayor parte de los libros es P minúscula, la velocidad, dividido entre la raíz, la gravedad, la profundidad hidráulica, que puede ser D mayúscula en el libro de Bentechao, D minúscula en el libro de Ponce, y esta expresión es la expresión del coeficiente Fruit. Ahora ya sé que Fruit es 1 cuando estoy en una condición crítica de flujo. Entonces, la condición para encontrar flujo crítico es esta. Con esta ecuacióncita, yo voy a poder siempre calcular el flujo crítico. Entonces, me sirve para encontrar la condición crítica de flujo de un canal. Ese es el número de Fruit. Ese es su uso y esa es la relación que tenemos. U, que es la velocidad, que está aquí, que es la velocidad del canal, que es la velocidad media del canal, que es este U. Y el W, que es esta, que es no es nada más que la celeridad relativa de la onda dinámica, ¿no? Que tiene que ver con las fuerzas gravitatorias. Por eso está la gravedad aquí. El siguiente parámetro dimensional, que es... Sí, dime.
Más o menos, ¿desde qué pendientes estaría entonces que los flujos aproximados? Usualmente yo digo cuando las pendientes son muy bajitas de 0.00 con dos ceros por delante, casi siempre es flujo subcrítico. Y si la pendiente es 0. Algo, o sea, con un número 0.1, 0.5, sin ningún cero de por medio, siempre se va a dar flujo supercrítico. Pero no es bueno hacer ese tipo de relación en la cabeza, es mejor siempre calcularlo. Yo tengo un canalito, conozco una pendiente, puedo meter en la ecuacióncita que acabamos de ver y calculo inmediatamente si es flujo crítico, supercrítico. O sea, yo tengo un poquito por experiencia más o menos qué tipo de ángulos, qué tipo de pendientes generan qué tipo de flujo. Pero lo aconsejable, lo que siempre se debe hacer, es hacer el cálculo, siempre. El siguiente número que vamos a ver es el número de Vedernikov. El número de Vedernikov se divide, aquí están algunas de las publicaciones, se define como, el número de Vedernikov va a ser esta P mayúscula, el número de Fruit siempre va a ser esta F mayúscula, y el número de Vedernikov es la relación cinemática versus la relación dinámica. Este número de Vedernikov también se va a clasificar en 3. Cuando la velocidad cinemática se iguala a la velocidad dinámica, entonces vamos a tener la condición de flujo neutral o estable. Si este B va a ser mayor a 1, el número de Vedernikov va a ser mayor a 1, quiere decir que las cinemáticas son mayores que las dinámicas, entonces estamos hablando que es un flujo inestable. Y se va a producir el rolón, rolón, todos estos ondas de rollo que se conocen, esto es cuando estamos hablando de un flujo inestable. O sea, el número de Vedernikov es mayor a 1. Cuando se da esto, estamos hablando de flujos inestables, cuando Vedernikov es mayor a 1. Si Vedernikov es menor a 1, estamos hablando que es un flujo estable. Entonces, ¿para qué también me sirve encontrar este número de Vedernikov? El número de Vedernikov me sirve para saber si mi condición, si mi estado de flujo va a ser estable o inestable. Me conviene saber eso porque voy a saber si hay posibilidad de que se me produzcan estas ondas de rollo en mi diseño de un canal. Porque estas ondas de rollo lo que van a generar son elevaciones en el tirante que a veces me pueden ocasionar algún tipo de problema de rebalse en el diseño de canales y también de velocidades extras que van a generarse, ¿no? Las ondas de rollo. Esta es la relación de Vedernikov. Como es aquí, el flujo es estable, entonces la celeridad relativa de la onda cinemática, este V minúscula, es menor que la celeridad relativa de la onda dinámica. Por lo tanto, las ondas superficiales tienen una capacidad de dispersarse, no se van a producir ondas. El neutralmente estable tampoco se van a producir las ondas, ¿no? No se van a amplificar las ondas, ¿no? Solamente en el flujo inestable, la celeridad relativa, donde la onda cinemática B es mayor que la celeridad relativa, por lo tanto las ondas superficiales van a tener perturbaciones, que son estas. Aquí está otra nueva fotito en los Alpes suizos, un canal en los Alpes suizos donde tiene también las ondas de rollo. Estas ondas de rollo van a suceder cuando Vedernikov es mayor a 1 en estado inestable. Entonces, aquí un poquito siempre nos pone aquí el profe Ponce la historia de cada uno de los investigadores. Esta es la foto de Fruit. Y los que sigan la página del profe Ponce, hace no mucho él ha conseguido una foto de Vedernikov y también ha generado un poquito ha generado un videíto de Vedernikov. Pueden seguir un poquito, él siempre sube muchos videos a YouTube de vez en cuando, entonces tiene mucha información que él va encontrando, ¿no? Entonces aquí un poquito nos muestra esto, que quién era Fruit, dónde nació, en 1810, en Sudáfrica, qué hizo y cómo encontró cuál fue la verdadera expresión que él desarrolló y cómo se llegó de su expresión a la expresión que actualmente conocemos como el número de Fruit, ¿no? ¿Alguien tiene alguna consulta hasta aquí?
Entonces, lo que tenemos aquí es en tipos de secciones transversales. Lo que hace entonces es que en hidráulica de canales van a existir tres tipos asintóticos de secciones transversales, ¿no? Los tipos de secciones transversales van a depender de este coeficiente beta. Este coeficiente beta no es nada más que este. Entonces el exponente beta de la relación de descarga área lo que va a hacer es las velocidades U, que es la velocidad media, B, que es la velocidad cinemática, y W, que es la dinámica, conducen a dos relaciones independientes de velocidad, ¿no? El número de Fruit y de Dernikov, como lo que hemos visto ahorita, y la tercera relación que van a tener es esto. Beta menos 1 va a ser igual a V dividido entre U. Si esto yo lo llevo, reemplazo las dos ecuaciones de Fruit y Dernikov, me va a salir que este beta menos 1 va a ser igual a Vedernikov dividido entre Fruit. Entonces, porque los dos, este B es dividido entre la cinemática W y este U es dividido entre W. Entonces W con W se van y me queda esto, B dividido entre U. Entonces esta relación no es nada más que la relación entre Vedernikov y Fruit. Este beta menos 1 es la celeridad relativa adimensional de la onda cinemática. Esta se llama celeridad relativa adimensional porque es lo mismo, o sea, sigue siendo adimensional, ¿no? Si se dan cuenta aquí, es velocidad dividido entre velocidad, el número de Vedernikov es adimensional, el número de Fruit es adimensional, entonces si estás dividiendo dos números adimensionales, la relación es adimensional. Por eso se le conoce como celeridad relativa adimensional de la onda cinemática, la cual es igual al exponente de la relación de descarga área menos 1. Es esta. El valor de beta va a variar con el régimen de fricción, dependiendo si va a ser laminar, transicional o turbulento, ¿no? Eso dependiendo del número de Reynolds, que es lo que ustedes ya han visto en hidráulica 1, ¿no? En un flujo laminar, beta usualmente va a estar cerca a 3. En un flujo turbulento, beta va a estar de 1 a 5 tercios. En un flujo turbulento con factores de Chesin va a estar entre 1 y a 2 tercios, dependiendo, ¿no? Entonces aquí un poco nos da las variaciones que tengo de beta dependiendo del flujo, si va a ser turbulento, laminar o en transición. Entonces ahora es bueno, antes de continuar, volver un poquito a nuestro libro al 20 chao, y aquí vamos a ver lo que es el número de Reynolds. El número de Reynolds, ya ustedes lo habíamos pasado, el libro de Ponce lo pasa un poco rápido porque ese es tema de hidráulica 1, pero vamos a retomar un poquito para que nos quede claro. Entonces el número de Reynolds, que es este R con asterisco, usualmente lo que va a hacer es el efecto de la viscosidad en relación con la inercia. Entonces aquí abajo está la viscosidad dinámica, este mu, y arriba está la inercia, que es V por L, que es la longitud característica, que en los canales abiertos no es nada más que la profundidad hidráulica. V es la velocidad del flujo y L es la longitud característica. Y este nu, el mu, es la velocidad cinemática del agua en pies cuadrados segundo. Esta velocidad cinemática, esta viscosidad cinemática, ustedes han aprendido en hidráulica 1 que lo puedes obtener de tablas, ¿no? La viscosidad cinemática va a cambiar un poquito en función a la temperatura del agua, pero todos los libros de hidráulica en las últimas páginas siempre tienen la relación esta para encontrar la viscosidad cinemática, ¿no? Para lo que nos sirve el número de Reynolds es este. El número de Reynolds lo que va a hacer es aquí tenemos la figurita donde aquí abajo tengo el número de Reynolds y en este costado tengo el factor de fricción.
El número de Reynolds lo que me va a relacionar son las velocidades respecto a las viscosidades. Es un número adimensional. Y en el eje vertical tengo F, que es el F de fricción, que también es el número adimensional, que es este. El factor F de fricción, si se dan cuenta, es 8 veces gravedad. El radio hidráulico, la pendiente dividido entre la velocidad al cuadrado, es un número adimensional. Entonces, lo que ha hecho la gente, los científicos, para poder encontrar las ecuaciones empíricas de pérdida de energía, han desarrollado esta figurita. Esta figurita está hecha en base a pruebas en canales que han hecho canales rectangulares en distintas universidades, ¿no? Hay puntos que son de la universidad distintas universidades lo han hecho. Aquí están, por ejemplo, datos de la Universidad de Illinois, datos de la Universidad de Minnesota. O sea, cada una de las universidades ha aportado con pruebas y todas las pruebas las han puesto en una misma gráfica dimensional en la cual han intentado encontrar esta relación. ¿Por qué era tan importante encontrar la relación de Reynolds respecto a la fricción? Porque de esta relación de Reynolds respecto a la fricción han nacido todas las ecuaciones de pérdida de energía que ustedes han aprendido, o sea, Manning, Darcy-Weisbach, todas las relaciones de von Karman, de Salus, o sea, todas las relaciones que ustedes han aprendido de pérdida de energía han salido de esta figurita dimensional, donde tú tienes este Reynolds, que hemos dicho como es la velocidad, es esta velocidad por la longitud de característica dividida entre la viscosidad, que es un número dimensional. Yo puedo calcularlo, tengo un canalito, hago correr el agua, sé cuál es la fricción, porque puedo aumentar la fricción o disminuir la fricción en mi canal, puedo ponerle piedras abajo, puedo sacarlo, ponerlo liso, y a su vez puedo calcular este F que es esta expresión. ¿Por qué? Porque puedo calcular el radio hidráulico, tengo la pendiente del canal, tengo la velocidad que yo la puedo medir, entonces puedo calcular este F. Entonces cada pruebita que hago en mi canalito, aumento la pendiente, quito la pendiente, aumento la fricción, disminuyo la fricción, cada uno de esos puntitos es una corridita en un canal que me va a dar la relación entre Reynolds y la fricción. ¿Para qué servía esto? Una vez que han determinado todos estos puntitos que están acá, se han dado cuenta de que había una nube de puntos cuando Reynolds era bastante grande, que se